Muy buenos días, tengan todos. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes una vez más en este prestigioso evento. Y el tema que me toca abordar es el de proponerles una nueva herramienta en la evaluación del gasto cardíaco fetal. Y esta conferencia lleva por título Índice Integral de Rendimiento Sístolo-Diastólico de Ventrículos del Corazón Fetal. Es un trabajo en equipo que ha venido experimentando importantes cambios a medida que se ha ido recopilando información, especialmente con casos patológicos. Sin duda que el corazón del feto funciona totalmente diferente al corazón del recién nacido y del adulto. Y gracias a Francisco Torres Guas, nosotros hemos cambiado muchos conceptos que se venían manteniendo como paradigmas dentro del funcionalismo cardíaco fetal. Hoy sabemos que el miocardio está constituido por una banda miocárdica única que está integrado a su vez por dos asas. Un asa basal que parte desde la arteria pulmonar, forma la pared anterior del ventrículo derecho, la pared posterior, sigue por detrás hacia el surco interventricular, gira 180 grados y produce un asa apical con un sector descendente o con un asa, el asa apical con un segmento descendente y luego un segmento ascendente que termina en el tracto de salida de la aorta. La contracción secuencial de ambas asas conduce a que la cavidad ventricular o ambos ventrículos del corazón se tuerza y se destuerza, es decir, se tuerce y se enrosca y desenrosca, de tal manera de que ese movimiento con acortamiento y deformación de la fibra genera una compresión y expulsión, es decir, se encarga prácticamente de la función de eyección y alterna entonces con una distorsión, como decíamos, y una reposición de la unión atrioventricular. Es la que se desplaza desde la base hacia la punta. En ese momento en que ocurren estos dos eventos de torsión y desplazamiento, ocurre la compresión y eyección. Un segmento, el asa basal, gira en el mismo sentido de las agujas del reloj, ¿verdad? La despolarización lleva este sentido y el segmento apical gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, cuando este fenómeno ocurre, comprime y eyecta, pero por encima de la unión atrioventricular se produce una fuerza poderosa de aspiración que coadyuva al llenado de las aurículas para que adquieran su precarga. Por supuesto, en ese momento también ocurre la diástole atrial. Y luego, con la reposición, el ventrículo comienza a succionar activamente y su llenado se hace en dos fases. Y, por supuesto, la contracción atrial o patada sistólica atrial, como la llaman los cardiólogos, finaliza llenando el ventrículo, pero el llenado ventricular es total y absolutamente activo, comandado por el ventrículo. Bien, y se produce en dos fases, una onda E y una onda A. Si nosotros estudiamos esa fenomenología, cuando se comprime, eyecta, aparece el tiempo de eyección, la onda en este caso de una mitral, vemos claramente acá la eyección en la aorta, ¿no? ¿Y qué está pasando en ese momento? En las cámaras atriales hay una poderosa fuerza de succión que contribuye al llenado de las aurículas, por supuesto, unido también a la diástole, como lo señalé anteriormente. Entonces, tenemos un primer tiempo ventricular, que es la sístole ventricular, dada por el enroscamiento o la torsión del ventrículo, generando la compresión y eyección. En ese momento, ¿verdad?, hay un segundo tiempo atrial, que es el llenado por succión más la diástole atrial. Luego, fíjense ustedes, se repone la unión atrioventricular
el ventrículo se destuerce y ocurre el llenado en dos fases. El llenado es totalmente activo, onda E y onda A. Nosotros tenemos que descartar ya aquel viejo concepto de que esto era un llenado pasivo y la onda A era producto de la patada sistólica atrial. No, señor. Estos dos eventos son fenómenos activos comandados por exactamente la actividad de la banda miocárdica al reponerse a sus condiciones iniciales. Entonces quiere decir que el segundo tiempo ventricular corresponde a la fase de llenado, indudablemente en dos fases activas. Y en ese momento también está coadyuvando a la adquisición de la precarga ventricular la sístole atrial, sin duda alguna. Entonces el concepto clásico nos decía que la onda E es llenado pasivo, eso lo tenemos que descartar, y que la onda A era un llenado activo, es decir, que la única parte activa era esta y era manejada por la patada sistólica atrial. Muy bien. Los conceptos actuales tienen que ser los siguientes. La onda E es la primera fase del llenado activo, que es un efecto agonista-antagonista del asa apical con sus dos segmentos. Y la onda A es la segunda fase del llenado activo, que implica la reposición de la unión atrioventricular, la distorsión ventricular, la relajación completa de la banda miocárdica, ¿verdad? Y ayuda a la adquisición final de la precarga, la sístole atrial, sin duda alguna. Pero este fenómeno se comprueba que se trata de un evento netamente ventricular en los casos de bloqueo atrioventricular completo, ¿verdad? Donde el ventrículo toma un ritmo idioventricular y se llena igual, adquiere su precarga independientemente por donde anda la frecuencia de la actividad contráctil de las aurículas. Muy bien, nosotros podemos evaluar, obtener las ondas de velocidad de flujo tanto de la válvula mitral como de la tricúspide. Se diferencian claramente, ¿verdad? La onda de la mitral, por la posición que tiene la válvula sigmoidea aórtica, ¿verdad?, en el tracto de salida, permite obtener tanto la onda ventricular como el tiempo de eyección. Entonces aquí en este periodo de tiempo tenemos una fase de llenado y una fase de eyección. Y en la válvula tricúspide no podemos obtener la onda de velocidad de flujo simultáneamente de la arteria pulmonar por la posición que tiene el tracto de salida, que lo hace a través de un infundíbulo de la pulmonar, mientras que la mitral, la onda, tiene la morfología característica. ¿Por qué? Porque el tracto de salida prácticamente está muy cercano a la válvula mitral. ¿Okay? Tiene un atrio, no tiene infundíbulo el ventrículo izquierdo. Muy bien, nosotros podemos obtener entonces las ondas de velocidad de flujo de ambos aparatos atrioventriculares y podemos medir diferentes parámetros. Ustedes encuentran bibliografía donde se pueden obtener cualquier cantidad de mediciones, de índices, con el objeto de evaluar el rendimiento cardíaco fetal. La mayoría de ellos tiene o tiende, como el TEI, por ejemplo, a evaluar función sistólica, y sabemos que en el feto lo primero que se compromete es la función diastólica. Entonces no pierdan el tiempo evaluando las cavidades ventriculares derecha e izquierda, utilizando el índice TEI tanto para el ventrículo izquierdo como para el ventrículo derecho. Tenemos que buscar una medida que nos permita evaluar de manera integral tanto el tiempo diastólico como el tiempo sistólico. Y ese tiempo lo podemos medir de diversas maneras. Proponemos que se utilicen, ¿verdad?, el chasquido de apertura de las válvulas que marcan el tiempo de relajación isovolumétrica, y midamos el tiempo transcurrido hasta el próximo evento similar de la onda siguiente. Ese es un tiempo sístolo-diastólico, y ese tiempo sístolo-diastólico se puede medir en
en los dos ventrículos. Entonces, ¿cuál es el comportamiento de estos tiempos sistolodiastólicos cuando sabemos que el trabajo del corazón del feto es un gasto cardíaco combinado donde el ventrículo derecho lleva un 60 hasta 65 y algunos en algún momento puede llevar hasta el 70% del gasto cardíaco compartido? ¿Cuál es el tiempo en cada uno de esos ventrículos que están conectados a un sistema en paralelo, un ventrículo sistémico y un ventrículo cerebral? Uno es supraísmico y el otro es infraísmico. Muy bien, ¿cuál es el comportamiento de estos tiempos? Y fue la propuesta que nos hicimos al principio de evaluar entonces, calcular ambos tiempos, obtener un promedio y dividirlos dentro de la frecuencia cardíaca fetal, lo cual fue luego de extensa discusión entre los autores del trabajo, fue descartado y decidimos evaluar individualmente cómo se comporta cada ventrículo para saber si existe o no alguna desviación del gasto cardíaco, es decir, que existe una pérdida del equilibrio del trabajo biventricular. Entonces, la metodología es sumamente sencilla, la denominamos como medición del tiempo sístolo-diastólico integral. En algunas circunstancias no se ve claramente el tiempo de relajación isovolumétrica, entonces pudiésemos medir también el inicio de la onda E hasta la onda siguiente, y no recomendamos, y aparece con la raya roja acá, medir desde el final de la onda A hasta la próxima, porque acá se generan muchos artefactos que pueden modificar la medición intra e interobservador. Muy bien. Cuando nosotros hicimos el estudio prospectivo en 168 casos sin ningún tipo de patología cardíaca, ni de crecimiento fetal, ni de patologías maternas asociadas, los valores promedios entre del tiempo integral sístolo-diastólico, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, no difirieron. Los valores medios y su intervalo de confianza no difirieron significativamente desde el punto de vista estadístico. 0.9 el valor de P, empleando el test de Student relacionado con muestras pareadas. Muy bien, basado en ese concepto, entonces nos aprestamos a intentar establecer la correlación entre la edad gestacional y los valores del índice sístolo-diastólico en cada uno de los ventrículos. Y el gráfico obtenido lo pueden ustedes observar acá. Existe una correlación que responde al modelo curvilíneo de correlación tipo cúbico de muy baja magnitud, 0,18 para el ventrículo derecho y 0,16 para el ventrículo izquierdo. Es una correlación que, aunque es significativa desde el punto de vista estadístico, nos dice que la fuerza de correlación es de carácter bajo. De todas maneras, la correlación es positiva. Muy bien, con respecto a la edad gestacional. Cuando hicimos la correlación con respecto a la frecuencia cardíaca, ya acá la tendencia fue descendente y nos pone en evidencia prácticamente una correlación negativa, ampliando el método de invertido, de correlación invertida, ligeramente superior, sobre todo la del ventrículo izquierdo, a la de la edad gestacional, la correlación de la edad gestacional. Es decir, que demuestra pues de que existe una correlación estadísticamente significativa de carácter negativo entre el valor del periodo sístolo-diastólico, del tiempo sístolo-diastólico, con respecto a la frecuencia cardíaca. A menor frecuencia cardíaca, como aparece aquí en el gráfico, ¿verdad?
mayor va a ser el tiempo sístolo-diastólico de ambos ventrículos. ¿Eh? Y a medida que la frecuencia cardíaca es mayor, el tiempo va a ser inferior. Muy bien, una vez demostrada esta correlación, comparamos, ¿verdad?, gráficamente los percentiles de cada uno de los valores para los respectivos ventrículos. Y fíjense ustedes cómo se distribuyen a estos valores percentílicos. No hay diferencias entre los percentiles tanto del tiempo sístolo-diastólico del ventrículo derecho como para el tiempo sístolo-diastólico del ventrículo izquierdo. En consecuencia, pudimos entonces calcular en cada uno de ellos, al dividirlo por la frecuencia cardíaca que se correlaciona con cada uno de estos valores, ese producto de división nos da un índice de rendimiento que es igual para cada ventrículo y va desde 2.28, ¿no?, hasta 3.46. En el percentil 95 aparecen reflejados también los Z-score respectivos para estos valores. Nuestro equipo, en la parte que le correspondió al doctor Eulolio Álvarez, nos presentó dos alternativas que simplifican la aplicación de esta estrategia. El primero de ellos es que creó un velocímetro que tiene una zona verde, una zona amarilla y una zona roja. Si usted calcula para cada ventrículo el índice o el valor correspondiente al índice de rendimiento dividiendo el tiempo entre la frecuencia cardíaca obtenida de ese ventrículo, bueno, le va a dar un valor que está en esta escala, pero usted lo puede llevar directamente a este gráfico. Si los valores caen en la zona verde, usted dice, este trabajo biventricular es equilibrado. Uno puede tener 257 y el otro 306, pero están los dos ventrículos en la zona verde, lo cual quiere decir que el trabajo ventricular es apropiado y posiblemente va a encontrar que el ventrículo derecho es ligeramente superior en condiciones normales al ventrículo izquierdo. No hay problema. ¿Qué pasa si los valores caen, verdad, por debajo de por debajo de un menos 1,65 Z-score, es decir, percentil 5? Aquí tenemos una zona amarilla que nos está diciendo alerta porque puede existir una descompensación, un riesgo de descompensación en el trabajo equilibrado biventricular. Ahora bien, si uno cae en rojo o los dos caen en rojo, aquí hay un desequilibrio en el trabajo biventricular y el riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva pudiera estar gravitando en ese paciente, que puede estar afectado de una cardiopatía o puede estar afectado de un crecimiento fetal retardado o cualquier otra condición que comprometa el gasto cardíaco, como pueden ser también algunas anomalías vasculares que alteren el equilibrio entre la circulación supraísmica e infraísmica. Si uno cae en zona verde y el otro en zona roja, pues nos está diciendo que hay un desequilibrio y el ventrículo que está en la zona roja es el que está dando manifestaciones de compromiso. ¿Okay? Hay una alteración en el rendimiento de ese ventrículo. El otro complemento del cual podrán disponer ustedes es una calculadora que automáticamente ustedes colocan los valores encontrados tanto para el ventrículo derecho como para el ventrículo izquierdo. Dada la correlación, inmediatamente aparecen los valores de frecuencia cardíaca de manera automática y les dice a ustedes dónde, en qué parte de este velocímetro se ubican los dos índices de rendimientos, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Si los dos están, por ejemplo, como aparecen acá, en 3 y 2.9, los valores de referencia ya sabemos pues que están por encima del percentil 10, ¿verdad? Y por debajo del percentil, por supuesto,
95. Muy bien. Esto para facilitar la aplicación de la estrategia metodológica, porque hay algunos que no les gusta usar tabla. Bueno, aquí tienen el velocímetro y aquí tienen la calculadora. Calculen y lleven al velocímetro y podrán saber si el gasto cardíaco es equilibrado o por el contrario presenta algún tipo de desequilibrio. Entonces la forma de usarlo, resumiendo, es la siguiente. Obtenga el valor del tiempo sístolo diastólico de cada ventrículo y lo divide entre su respectiva frecuencia. Segundo, el valor obtenido en cada uno, si se ubican en la escala verde, aún siendo diferentes, revelan equilibrio del trabajo biventricular. Si los valores en amarillo o en rojo se ubican, pues nos están indicando un desequilibrio. Aquí en amarillo, ambos en amarillo, significa lo mismo que significa la luz amarilla en el semáforo. Atención, algo puede estar pasando allí. Evalúe integralmente a ese bebé. Descarte cualquier condición fisiopatológica que pudiera estar advirtiendo. Ahora, si aparece en rojo, la situación es diferente. Si caen dentro del velocímetro con escala roja, hay un desequilibrio. Uno verde y otro rojo. Bueno, señores, el desequilibrio es univentricular. ¿A quién desfavorece? Al que se ubica en el velocímetro con la banda de color rojo. Muy bien. Hasta el momento actual, nuestros colaboradores han atendido el llamado a participar en la segunda fase de este estudio y hemos logrado hasta ahora la recolección de 12 casos. Esto va aumentando de una manera muy significativa, puesto que en la segunda fase del trabajo van a ser colaborados todos, van a ser integrados como colaboradores todos aquellos que nos envíen sus casos. Así que la invitación también es formal para todos los asistentes a este evento. Y fíjense ustedes, cuando aplicamos las técnicas de evaluación de la capacidad diagnóstica del procedimiento, todos los casos que presentaron gasto cardíaco en desequilibrios fueron considerados como positivos. De los 12 casos, 10 mostraron alteraciones en el desequilibrio, en el equilibrio biventricular, es decir, se ubicaron en el velocímetro en valores fuera de rango. Y bueno, la sensibilidad estuvo en 83.3%, la especificidad en un 86.9%, un valor predictivo positivo de 31, valor predictivo negativo no 28, esto le da fuerza para descartar el desequilibrio, y el cociente, el likelihood ratio, cociente de positividad o de probabilidad positiva es de 6.4. Quiere decir que un bebé que tenga sus valores estén dando positivo para la prueba, tiene 6.4 veces más probabilidades de presentar un desequilibrio en el trabajo biventricular que el que no lo tiene. El negativo es de 0.19. La potencia de la prueba será calculada posteriormente, pero hasta ahora el índice kappa nos va dando por encima del 80%. Muy bien, entonces nosotros proponemos que esta herramienta sea incorporada de una manera muy sencilla y rápida cada vez que el médico ultrasonografista esté evaluando el corazón del feto. De todas maneras me preguntarán, doctor, pero ¿qué otros parámetros podemos nosotros utilizar? Bueno, fíjense ustedes, con simplemente mirar la anatomía cardíaca, la posición del corazón, la relación cardiotorácica, la visualización de las 4 cámaras con sus conexiones, atrioventriculares y ventrículos, en el caso de atrio venosa o venoatriales, en el caso de la aurícula izquierda, la posición de la aorta, etcétera, etcétera, ya tenemos una idea de que ese corazón está anatómicamente normal en primera fase. Hay que completar el estudio, pero podemos ver las ondas de velocidad de flujo de las venas pulmonares, del ductus venoso, la normalidad de las ondas atrioventriculares que van cambiando el índice EA a medida que avanza
la edad del embarazo y al término. Como vimos al principio de nuestra exposición, la onda E tiende a igualarse y hasta superar en el periodo neonatal a la onda A. Podemos utilizar también el índice cerebroplacentario, porque recuerden, acá una alteración en el equilibrio de estos dos vasos, aumento de las resistencias en el cordón umbilical y vasodilatación. Bueno, recuerden, esto pone en evidencia que hay un desequilibrio en el trabajo biventricular. Y aquí en el fondo, lamentablemente se corrió la imagen, aparecen las ondas de velocidad del istmo de la aorta, que en condiciones normales revelan el gasto cardíaco combinado equilibrado cuando su morfología es normal. Tiene un pico sistólico, después de las 34 semanas vamos a encontrar un nadir sistólico retrógrado o reverso y vamos a tener siempre las velocidades meso y telediastólicas positivas en condiciones normales cuando existe el equilibrio en el trabajo biventricular. Es la recomendación que hacemos. Sin embargo, debo señalarles que esto, por ser una herramienta novedosa que tiene que ser sin duda evaluada intensamente para demostrar que es realmente útil, abre las perspectivas de extraordinarios trabajos, inclusive de tesis para nuestros queridos alumnos. Bien, siempre recordamos que vamos a encontrarnos adversarios a cada paso de nuestra vida. Eso ha sido muy frecuente. Y siempre recurrimos al pensamiento de Jean-Jacques Rousseau, que nos decía, no existe sabio que deje de preferir la mentira inventada por él a la verdad descubierta por otro. Muchas gracias.